Niña desapareció en un crucero en 2004, 10 años después su hermano encontró su Facebook. El 15 de marzo de 2004, la pequeña Esperanza Castillo, con tan solo 8 años, se desvaneció sin dejar rastro del crucero Caribbean Princess mientras surcaba las aguas del Golfo de México. Durante una década su familia padeció la incertidumbre más devastadora que un ser humano puede experimentar: no saber si su hija continuaba viva o estaba muerta. Pero en 2014, su hermano Eduardo realizó un hallazgo que lo cambiaría todo para siempre al descubrir algo que investigadores, la Policía Federal e incluso Interpol habían ignorado por años. Lo que halló en una simple búsqueda de Facebook no solo desentrañaría el misterio, sino que revelaría una verdad tan perturbadora que pondría en duda todo lo que creían saber sobre el caso. ¿Cómo es posible que una niña se esfume por completo de un barco en medio del océano y aparezca años después viviendo una vida completamente distinta? Puerto Vallarta, Jalisco. En 2004 era una ciudad que subsistía principalmente del turismo internacional. Las familias mexicanas de clase media, como los Castillo, muy rara vez podían costearse unas vacaciones en crucero, pero Alejandro Castillo había trabajado por 3 años como supervisor en una empresa constructora para juntar el dinero suficiente y así cumplir el sueño de su esposa Dolores, unas vacaciones familiares inolvidables. La familia Castillo se componía de Alejandro, de 38 años, un hombre trabajador y metódico que se había criado en los barrios populares de Guadalajara. Dolores, de 35 años, maestra de primaria en una escuela pública de Puerto Vallarta, reconocida por su entrega absoluta a sus estudiantes. Eduardo, de 16 años, un adolescente responsable que ya laboraba los fines de semana en un taller mecánico para ayudar con los gastos familiares, y la pequeña Esperanza, de 8 años, una niña extraordinariamente sociable que poseía la peculiar habilidad de hacer amigos donde quiera que fuese. Esperanza era el tipo de niña que los vecinos rememoraban con cariño. Tenía el cabello castaño oscuro, siempre arreglado, con 2 coletas que su madre le hacía cada mañana y unos ojos marrones enormes que parecían relucir cuando sonreía. Era delgada para su edad, pero fuerte y ágil, cualidades que había desarrollado jugando en las calles empedradas del centro de Puerto Vallarta, donde habitaban en una casa de 2 pisos que Alejandro había heredado de sus padres. La decisión de tomar el crucero no había sido económicamente fácil. El viaje de 5 días por el Caribe mexicano, con paradas en Cozumel y Mérida, costaba cerca de 35,000 pesos mexicanos para toda la familia, una suma considerable para los ingresos de los Castillos. Pero Dolores había insistido en que era crucial crear recuerdos familiares, sobre todo considerando que Eduardo pronto se graduaría de preparatoria y posiblemente se iría a Guadalajara para estudiar ingeniería. La cultura familiar de los Castillos reflejaba los valores típicos de las familias mexicanas de clase trabajadora: respeto a los mayores, responsabilidad compartida en el cuidado de los hermanos menores y una sólida ética de trabajo. Eduardo, pese a ser solo 8 años mayor que Esperanza, había adoptado un rol protector hacia su hermana, menor desde muy joven. Era habitual verlos juntos de camino a la escuela. Eduardo cargando la mochila de Esperanza mientras ella le platicaba sobre sus clases o sus amigos. La comunidad de Puerto Vallarta en 2004 todavía mantenía esa atmósfera de pueblo grande donde la mayoría de las familias se conocían. Los Castillo habían vivido en la misma casa por 15 años en la Colonia Centro, a solo 6 cuadras del malecón. Sus vecinos los describían como una familia unida y trabajadora. Alejandro era conocido por su puntualidad y honradez en el trabajo, mientras que Dolores era respetada por los padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, donde impartía 2º grado desde hacía 12 años. En la cultura mexicana de aquella época, la idea de que algo malo pudiese sucederle a un niño durante unas vacaciones familiares era casi inconcebible. Las familias confiaban en que los espacios turísticos, en especial aquellos orientados a familias con niños, contaban con medidas de seguridad adecuadas. Esta confianza, que posteriormente se mostraría ingenua, era parte integral de la mentalidad social de la época. El crucero Caribbean Princess zarpó del puerto de Puerto Vallarta el domingo 14 de marzo de 2004 a las 6:30 de la tarde. El barco, operado por Princess Cruises, tenía capacidad para 3.080 pasajeros y 100 tripulantes. Los Castillos habían reservado un camarote interior en la cubierta 8, el cual, aunque no tenía ventana al mar, era lo que podían permitirse con su presupuesto. El primer día transcurrió con normalidad. La familia exploró el barco. Eduardo se maravilló con el centro de videojuegos, mientras Esperanza quedó fascinada con la piscina para niños y el área de actividades infantiles llamada Kids Club. Dolores había documentado meticulosamente cada instante con su cámara digital Kodak, una inversión que había hecho específicamente para este viaje. La rutina del segundo día 15 de marzo empezó normalmente. Según el testimonio de Dolores registrado en el informe policial, la familia desayunó en el buffet principal cerca de las 8:30 de la mañana.
Esperanza se había mostrado particularmente entusiasmada porque habían anunciado actividades especiales para niños esa tarde, incluyendo una búsqueda del tesoro pirata que iniciaría a las 2 de la tarde. Después del desayuno, la familia se fue a la cubierta superior para tomar el sol. Eduardo se quedó en la piscina principal leyendo una revista de automóviles que había comprado en el barco, mientras Alejandro y Dolores se relajaban en las tumbonas bajo una sombrilla. Esperanza jugó en la piscina para niños bajo la supervisión directa de su madre hasta aproximadamente las 11:15 de la mañana. A esa hora, según los testimonios posteriores, Esperanza le pidió permiso a su madre para ir al baño. Dolores le indicó que fuera al baño de la cubierta 9, que estaba a solo 2 niveles de distancia y que ya había utilizado en varias ocasiones. La niña conocía perfectamente el trayecto y había demostrado ser responsable en sus desplazamientos por el barco durante el día anterior. Dolores aguardó aproximadamente 10 minutos antes de empezar a inquietarse. Conocía a su hija y sabía que Esperanza nunca tardaba más de 5 minutos en el baño, especialmente cuando había actividades de su interés esperándola. A las 11:30 de la mañana, Dolores le pidió a Eduardo que fuera a buscar a su hermana. Eduardo revisó sistemáticamente los baños de la cubierta 9. Preguntó a las señoras de la limpieza si habían visto a una niña con las características de Esperanza, y luego amplió su búsqueda a las cubiertas contiguas. A las 11:45 de la mañana regresó con sus padres sin haber hallado ningún rastro de su hermana. La búsqueda familiar se intensificó de inmediato. Alejandro se dirigió a la recepción del barco, mientras Dolores y Eduardo peinaron metódicamente todas las áreas públicas accesibles para niños. A las 12:15 del mediodía, cuando fue evidente que Esperanza no estaba en ninguno de los lugares lógicos donde podría encontrarse, Alejandro reportó oficialmente la desaparición a la seguridad del crucero. El protocolo de seguridad del Caribe Princess, según los documentos que más tarde se harían públicos durante la investigación, exigía una respuesta inmediata ante la desaparición de un menor. A las 12:30 del mediodía se activó el código Amber interno del barco, lo que significaba que todos los tripulantes debían suspender sus actividades no esenciales y participar en la búsqueda. La primera fase de la búsqueda involucró a 45 tripulantes, revisando sistemáticamente todas las áreas públicas del barco, restaurantes, salas de juego, tiendas, teatros y todos los espacios recreativos. Paralelamente, el equipo de seguridad revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia del horario comprendido entre las 11 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Una de las primeras pistas importantes surgió de las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban claramente a Esperanza caminando sola por el pasillo de la cubierta 9 a las 11:18 de la mañana, dirigiéndose hacia el área de los baños. Sin embargo, las cámaras no cubrían específicamente el interior de los baños, ni el pasillo posterior que comunicaba con las áreas de servicio del barco. A las 2:15 de la tarde, cuando la búsqueda inicial no había arrojado resultados, el capitán del barco, James Morrison, tomó la decisión de contactar a las autoridades marítimas mexicanas. El barco se encontraba en ese momento a unas 95 millas náuticas al suroeste de Cozumel, en aguas mexicanas. La investigación técnica reveló un detalle inquietante. Existía una ventana de aproximadamente 12 minutos entre las 11:18 y las 11:30 de la mañana, durante los cuales Esperanza no aparecía en ninguna cámara de seguridad y tampoco había sido vista por ningún pasajero o tripulante que pudiera recordarla específicamente. El protocolo marítimo requería que el barco se mantuviera en su posición actual hasta que llegaran las autoridades mexicanas. A las 4:30 de la tarde, una embarcación de la Secretaría de Marina arribó al crucero con un equipo de investigación especializado en desapariciones en alta mar. Durante las siguientes 8 horas, mientras el barco permanecía detenido en medio del océano, se efectuó la búsqueda más exhaustiva en la historia de Princess Cruises. Hasta esa fecha, cada camarote del barco fue inspeccionado, cada área de servicio fue revisada y se entrevistó a todos los pasajeros y tripulantes que habían estado en las cubiertas 8, 9 y 10 lapso en cuestión. Los investigadores marítimos encontraron algo que añadió una nueva dimensión al misterio. En el área de servicio, detrás de los baños de la cubierta 9, había una puerta de acceso que conducía a los pasillos de trabajo de la tripulación. Esta puerta, que normalmente debía estar cerrada con llave, había sido encontrada sin seguro durante la búsqueda inicial. La investigación formal comenzó cuando el crucero retornó a Puerto Vallarta en la madrugada del 16 de marzo. Las autoridades mexicanas, lideradas por el agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Salinas, establecieron un centro de operaciones en las instalaciones portuarias. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la meticulosidad con la que se había llevado el registro de pasajeros y tripulantes. Cada persona que había abordado el barco tenía documentación completa, incluyendo pasaporte, identificación mexicana y, en el caso de los tripulantes, historial laboral y verificación de antecedentes.
El análisis forense de las cámaras de seguridad se extendió más allá del día de la desaparición. Los investigadores revisaron las grabaciones de los 3 días anteriores, buscando cualquier interacción inusual entre Esperanza y otros pasajeros o tripulantes. Este análisis reveló que la niña había establecido contacto casual con varias personas durante el viaje, pero nada que pareciera sospechoso o fuera de lo normal para una niña sociable de 8 años. Una línea de investigación se enfocó en la tripulación. El Caribbean Princess empleaba ciudadanos de 23 países diferentes, muchos de ellos con contratos de trabajo temporal. El equipo investigativo mexicano solicitó cooperación internacional a través de Interpol para verificar los antecedentes de todos los tripulantes, un proceso que demoraría varias semanas. Paralelamente se inició una investigación de los pasajeros. Los 3.000 y los 80 pasajeros fueron categorizados en diferentes grupos de riesgo, basándose en criterios como viajeros solos de sexo masculino, personas con antecedentes criminales conocidos y aquellos que habían tenido interacciones documentadas con Esperanza durante el viaje. El testimonio de la familia Castillo fue grabado en video el 17 de marzo. Durante esta entrevista de 6 horas, cada miembro de la familia relató sus actividades y observaciones de los días previos a la desaparición. Eduardo, en particular, proporcionó información valiosa sobre las rutinas de su hermana y las personas con las que había interactuado. Uno de los detalles más perturbadores que emergió durante estos testimonios fue que Esperanza había mencionado a su familia haber hecho un nuevo amigo el primer día del crucero. Según las notas de Dolores, la niña había mencionado que el señor de los dulces le había prometido mostrarle dónde guardaban los helados especiales del barco. Esta información condujo a una investigación específica del personal de alimentos y bebidas del crucero. Sin embargo, todos los empleados de este departamento fueron entrevistados y sometidos a verificación de antecedentes sin que se hallara algo sospechoso. La búsqueda marítima continuó durante 5 días después de la desaparición. La Secretaría de Marina Mexicana desplegó 3 embarcaciones y un helicóptero para rastrear las aguas en un radio de 200 millas náuticas alrededor del punto donde el barco había estado cuando se reportó la desaparición. Esta búsqueda, que costó aproximadamente 2.8 millones de pesos, no arrojó ninguna evidencia física. Una teoría que ganó fuerza entre los investigadores era la posibilidad de que Esperanza hubiera caído accidentalmente por la borda. Sin embargo, un análisis técnico de las barandillas y medidas de seguridad del barco demostró que sería físicamente imposible para una niña de la estatura de Esperanza caer accidentalmente desde cualquier área accesible para pasajeros. La investigación también examinó la posibilidad de que la niña se hubiera escondido en algún lugar del barco y hubiera muerto por algún accidente con su cuerpo quedando oculto en algún espacio inaccesible. Un equipo especializado de la empresa constructora del barco fue traído desde Finlandia para realizar una inspección técnica completa de todas las áreas estructurales del crucero. Esta inspección, que duró 3 días, no encontró ningún indicio de que Esperanza hubiera estado en espacios no destinados a pasajeros. La línea de investigación más prometedora surgió del análisis de las comunicaciones del barco. Los registros mostraron que durante el periodo de la desaparición se habían realizado 2 llamadas telefónicas desde el barco a números en México que no pudieron ser inmediatamente identificados. Una de estas llamadas había durado 47 segundos y se había realizado desde un teléfono interno ubicado en el área de servicios de la cubierta 9, exactamente donde se había encontrado la puerta sin seguro. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron rastrear estos números, descubrieron que habían sido dados de baja del sistema telefónico el mismo día de la desaparición. La compañía telefónica mexicana proporcionó registros que mostraban que ambos números habían sido registrados con documentación falsa. 3 semanas después de la desaparición, la investigación mexicana había entrevistado a 1,247 personas, revisado más de 340 horas de grabaciones de video y gastado recursos equivalentes a 8,5 millones de pesos. A pesar de este esfuerzo masivo, no se había encontrado ninguna evidencia sólida sobre el paradero de Esperanza Castillo. El caso fue oficialmente clasificado como desaparición en circunstancias sospechosas y se mantuvo abierto con revisiones periódicas cada 6 meses. Princess Cruises implementó nuevos protocolos de seguridad como resultado directo de este caso, incluyendo acompañantes obligatorios para menores de 12 años en ciertas áreas del barco y un sistema de identificación electrónica para niños. El regreso a Puerto Vallarta marcó el inicio del periodo más oscuro en la vida de la familia Castillo. La casa, que una vez había estado llena de las risas de Esperanza, se convirtió en un lugar silencioso donde cada rincón recordaba a la niña desaparecida. Dolores dejó de enseñar. La directora de la escuela primaria Benito Juárez le concedió una licencia indefinida, pero después de 6 meses era evidente que no podría regresar a estar rodeada de niños de la edad de Esperanza.
El trauma había alterado fundamentalmente su capacidad de funcionar en situaciones que le recordaran a su hija perdida. Alejandro se sumergió obsesivamente en el trabajo. Comenzó a elaborar turnos dobles y fines de semana, no tanto por necesidad económica, sino porque la actividad constante era la única forma de mantener a raya los pensamientos sobre lo que podría haberle pasado a Esperanza. Sus compañeros de trabajo notaron que había desarrollado la costumbre de revisar compulsivamente su teléfono cada pocos minutos esperando una llamada que nunca llegó. Eduardo, quien tenía 16 años cuando desapareció su hermana, experimentó el impacto de una manera distinta, pero igualmente devastadora. Desarrolló un sentimiento de culpa irracional, convenciéndose de que si hubiera acompañado a Esperanza al baño, nada de esto habría ocurrido. Este sentimiento de responsabilidad afectó profundamente sus planes futuros. En lugar de mudarse a Guadalajara para estudiar ingeniería como había planeado, Eduardo decidió quedarse en Puerto Vallarta para estar cerca de sus padres. Se inscribió en el Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta para estudiar sistemas computacionales, una carrera que le permitiría ayudar en la búsqueda de su hermana utilizando Internet y tecnología. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente difícil. Dolores había conservado la habitación de Esperanza exactamente como estaba, incluyendo la ropa que había dejado preparada para el día siguiente del crucero. Esta habitación se convirtió en una especie de santuario donde Dolores pasaba horas sentada, rodeada de los recuerdos de su hija. La comunidad de Puerto Vallarta respondió con un apoyo notable. Los vecinos organizaron grupos de oración semanales y la iglesia local del Sagrado Corazón dedicó una misa especial cada mes por el regreso de Esperanza. Estas muestras de solidaridad proporcionaron algún consuelo a la familia, pero también sirvieron como recordatorios constantes de su pérdida. Conforme pasaron los años, la familia tuvo que enfrentar decisiones difíciles sobre cómo continuar con sus vidas. En 2006, 2 años después de la desaparición, Alejandro y Dolores consultaron con un psicólogo especializado en duelo para determinar si debían declarar legalmente muerta a Esperanza. Sin embargo, la ausencia de cualquier evidencia de muerte hizo que esta decisión fuera imposible de tomar. Eduardo se convirtió en el miembro de la familia más activo en mantener viva la búsqueda. Durante sus estudios de sistemas aprendió a usar herramientas de Internet que eran nuevas para esa época. En 2005 creó un sitio web dedicado a la búsqueda de Esperanza con fotografías actualizadas que mostraban cómo podría verse a medida que crecía. La aparición de las redes sociales cambió las dinámicas de la búsqueda. Cuando MySpace se popularizó en México alrededor de 2006, Eduardo creó perfiles en todas las plataformas disponibles, utilizando diferentes combinaciones del nombre de Esperanza y apellidos que podría estar usando si hubiera sido adoptada o si hubiera cambiado de identidad. En 2008, 4 años después de la desaparición, la familia recibió la primera de lo que serían muchas falsas alarmas. Una mujer en Guadalajara contactó a las autoridades, afirmando haber visto a una niña que correspondía con la descripción de Esperanza. La investigación subsecuente reveló que se trataba de un caso de confusión de identidad, pero el proceso reabrió heridas emocionales que apenas habían comenzado a sanar. Estas falsas alarmas se volvieron un patrón devastador. Cada pocos meses alguien reportaba haber visto a Esperanza en diferentes ciudades de México. Cada reporte requería investigación. Cada investigación generaba esperanzas renovadas y cada conclusión negativa profundizaba la desesperación de la familia. Dolores desarrolló una rutina diaria que incluía revisar sitios web de niños desaparecidos, no solo mexicanos, sino internacionales. Se había vuelto experta en reconocer patrones de tráfico humano y había establecido contacto con organizaciones de búsqueda en Estados Unidos, pensando que era posible que Esperanza hubiera sido llevada al otro lado de la frontera. La relación matrimonial entre Alejandro y Dolores se vio severamente afectada. Las estadísticas muestran que el 80% de los matrimonios no sobreviven a la desaparición de un hijo, y los Castillos no fueron la excepción. En 2009, 5 años después de la desaparición, Alejandro se mudó temporalmente con su hermano, aunque nunca formalizaron una separación legal. Eduardo se había convertido no solo en el hijo, sino en el mediador emocional entre sus padres. A los 21 años había asumido responsabilidades que habrían sido abrumadoras para muchos adultos. Trabajaba a medio tiempo en una empresa de tecnología y utilizaba sus ingresos para mantener actualizada la búsqueda en Internet, pagando por anuncios en Google y manteniendo activos múltiples sitios web dedicados a encontrar a Esperanza. La evolución de Facebook cambió nuevamente las estrategias de búsqueda. Cuando esta plataforma comenzó a popularizarse en México alrededor de 2009, Eduardo inmediatamente reconoció su potencial. Facebook no solo permitía búsquedas más sofisticadas, sino que también hacía posible que personas con información pudieran contactar directamente a la familia. Eduardo desarrolló una metodología sistemática para usar Facebook en la búsqueda.
Cada semana dedicaba al menos 10 horas a buscar perfiles que pudieran corresponder con Esperanza, utilizando diferentes combinaciones de nombres, edades aproximadas y ubicaciones geográficas. También se unió a grupos de personas desaparecidas y comenzó a construir una red de contactos con otras familias en situaciones similares. En 2010, 6 años después de la desaparición, Eduardo había desarrollado una base de datos con más de 2.000 perfiles de Facebook que había identificado como posibles coincidencias. Ninguno de estos perfiles había resultado ser Esperanza, pero el proceso le había dado una sensación de estar haciendo algo activo para encontrar a su hermana. La familia también tuvo que lidiar con estafadores que intentaban aprovecharse de su desesperación. En 3 ocasiones diferentes, personas contactaron a los Castillo afirmando tener información sobre Esperanza a cambio de dinero. Estas experiencias, además de ser emocionalmente devastadoras, también resultaron en pérdidas económicas significativas antes de que la familia aprendiera a verificar la legitimidad de tales afirmaciones. Para 2012, 8 años después de la desaparición, la dinámica familiar había cambiado completamente. Eduardo se había graduado de la universidad y trabajaba como analista de sistemas para una empresa de turismo en Puerto Vallarta. Alejandro había regresado a casa, pero la relación con Dolores nunca recuperó la intimidad que había tenido antes. Vivían más como compañeros de duelo que como esposos. Dolores había encontrado algo de paz trabajando como voluntaria con una organización local que ayudaba a familias de personas desaparecidas. Esta actividad le proporcionaba una sensación de propósito y la había puesto en contacto con otras madres que entendían exactamente lo que estaba viviendo. Durante estos años, Eduardo había perfeccionado sus técnicas de búsqueda en Internet, había aprendido a utilizar software de reconocimiento facial básico y había establecido alertas automáticas que le notificaban cuando aparecían nuevas fotos en Internet que pudieran corresponder con las características físicas de Esperanza. La búsqueda se había convertido en una parte integral de la identidad de Eduardo. Sus amigos y compañeros de trabajo sabían que cada tiempo libre que tenía lo dedicaba a buscar a su hermana. Algunas personas le sugerían que era tiempo de seguir adelante, pero Eduardo había decidido que nunca se rendiría mientras hubiera tecnología disponible que pudiera ayudar en la búsqueda. En 2013, 9 años después de la desaparición, Eduardo había expandido su búsqueda a redes sociales internacionales, incluyendo plataformas estadounidenses, europeas y sudamericanas. Su dominio del inglés, que había aprendido específicamente para ampliar las posibilidades de búsqueda, le permitía navegar en comunidades internacionales de personas desaparecidas. El 10º aniversario de la desaparición se acercaba y Eduardo había decidido hacer un esfuerzo final y exhaustivo utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles. Si este esfuerzo no producía resultados, habían decidido como familia considerar finalmente la posibilidad de declarar legalmente muerta a Esperanza y tratar de encontrar alguna forma de cerrar este capítulo de sus vidas. El 14 de marzo de 2014, exactamente 10 años después de la desaparición de Esperanza, Eduardo se estaba preparando para lo que había decidido que sería su búsqueda final en Internet. Había tomado vacaciones de una semana en su trabajo con el propósito específico de dedicar cada hora disponible a una revisión sistemática y exhaustiva de todas las redes sociales posibles. Eduardo había desarrollado durante los años una metodología extremadamente detallada. Utilizaba una combinación de software de reconocimiento facial que había obtenido a través de contactos universitarios, bases de datos de búsqueda avanzada y técnicas de investigación digital que había aprendido de forma autodidacta. Su estrategia para esa semana incluía revisar no solo los perfiles obvios que pudieran corresponder con Esperanza, sino también perfiles de personas que podrían tener información sobre ella. Extripulantes del Caribbean Princess. Personas que habían estado en el crucero durante esas fechas y familias que hubieran adoptado niñas mexicanas en los años posteriores a 2004. La tecnología de Facebook había evolucionado significativamente desde que Eduardo había comenzado sus búsquedas. En 2014, las funciones de búsqueda eran mucho más sofisticadas, permitiendo filtros por edad, ubicación, escuela y múltiples otros criterios que no habían estado disponibles en los años anteriores. Eduardo había creado una lista de 347 variaciones posibles del nombre de Esperanza. Esperanza, Espi, Hope, su traducción al inglés, Opi, y docenas de otras variaciones y apodos que un adolescente podría estar usando. También había compilado una lista de más de 100 apellidos posibles, incluyendo apellidos comunes de familias adoptivas en México, Estados Unidos y Canadá. El proceso que Eduardo seguía era meticuloso hasta el punto de ser obsesivo. Cada perfil potencial era guardado en una base de datos con capturas de pantalla, notas sobre similitudes físicas, información sobre conexiones mutuas o ubicaciones geográficas que pudieran ser relevantes. El 15 de marzo, después de 2 días de búsqueda intensa, Eduardo había revisado más de 300 perfiles sin encontrar nada prometedor.
La frustración comenzaba a acumularse, especialmente porque sentía que estaba repitiendo búsquedas que había hecho en años anteriores. Fue entonces cuando decidió cambiar su estrategia. En lugar de buscar directamente el nombre de Esperanza, comenzó a buscar perfiles de personas que hubieran vivido en Puerto Vallarta o que tuvieran conexiones con esa ciudad. Su teoría era que si Esperanza había sido llevada por alguien del crucero, podría haber mantenido alguna conexión geográfica con México. Esta nueva estrategia lo llevó a revisar perfiles de personas que habían trabajado en la industria turística de Puerto Vallarta, especialmente aquellos que habían tenido trabajos relacionados con cruceros entre 2004 y 2014. Facebook permitía búsquedas por empleador anterior, una función que Eduardo no había utilizado de manera sistemática en búsquedas previas. El 16 de marzo, Eduardo encontró el perfil de un hombre llamado Fernando Aguilar, que había trabajado como coordinador de excursiones para varias líneas de cruceros, incluyendo Princess Cruises, entre 2002 y 2008. El perfil de Fernando incluía fotos de eventos familiares que databan de varios años. Eduardo comenzó a revisar sistemáticamente todas las fotos en el perfil de Fernando, utilizando software de reconocimiento facial para compararlas con las fotos de progresión de edad de Esperanza que había creado con ayuda de especialistas forenses. Esta era una técnica que había desarrollado durante los últimos 2 años y que había resultado útil para descartar rápidamente perfiles que no correspondían. En una foto de lo que parecía ser una celebración de cumpleaños en 2012, Eduardo notó a un adolescente en el fondo de la imagen. La calidad de la foto no era excelente, pero algo en las facciones de la muchacha le resultó familiar. Utilizó software de ampliación de imagen para examinar más detalladamente los rasgos faciales. La similitud era suficientemente notable como para justificar una investigación más profunda. Eduardo comenzó a examinar los comentarios en esa foto específica, buscando nombres de las personas que aparecían en la imagen. En los comentarios, Fernando había etiquetado a varias personas, incluyendo a una usuaria cuyo perfil estaba listado como Paloma Aguilar. Eduardo hizo clic en el perfil de Paloma Aguilar e inmediatamente sintió una descarga de adrenalina. La foto de perfil mostraba a una joven de aproximadamente 18 años que tenía una similitud extraordinaria con las proyecciones de edad que los especialistas habían creado para mostrar cómo se vería Esperanza a esa edad. El perfil de Paloma Aguilar contenía información que inmediatamente llamó la atención de Eduardo. Listaba su ciudad de residencia como Mérida, Yucatán, y su fecha de nacimiento como 15 de agosto de 1995. Si esta información era correcta, Paloma tendría exactamente la edad que Esperanza tendría en 2014. Más significativo aún, el perfil mostraba que Paloma había sido estudiante de preparatoria en Mérida hasta 2013, pero no había información sobre su educación primaria o su lugar de nacimiento. Para alguien que había crecido en Mérida, esta ausencia de información educativa temprana era inusual. Eduardo procedió a examinar cada foto disponible en el perfil de Paloma, comparándolas sistemáticamente con las fotos de Esperanza, utilizando puntos de referencia facial que había aprendido de manuales de investigación forense. Las similitudes eran demasiado numerosas para hacer coincidencia. La forma de los ojos, la estructura de la mandíbula, la forma distintiva de las orejas y varias marcas de nacimiento que eran visibles en algunas de las fotos. Lo que más impactó a Eduardo fue una foto de Paloma de 2011 en la que aparecía sonriendo directamente a la cámara. La sonrisa era idéntica a la sonrisa característica de Esperanza que Eduardo recordaba perfectamente. No era solo una similitud general, era la misma expresión facial específica que su hermana tenía cuando estaba genuinamente feliz. Eduardo pasó las siguientes 6 horas documentando meticulosamente cada similitud que había encontrado. Creó un archivo comparativo con fotos de Esperanza y de Paloma lado a lado, marcando puntos de referencia facial y anotando cada característica que correspondía. Cuando terminó este análisis inicial, Eduardo tenía 23 puntos de similitud facial documentados, un número que, según la literatura forense que había estudiado, hacía altamente probable que se tratara de la misma persona. Sin embargo, sabía que necesitaba más evidencia antes de contactar a sus padres o a las autoridades. Eduardo procedió a investigar las conexiones de Paloma en Facebook. Sus amigos incluían principalmente a personas de Mérida, pero también tenía conexiones con personas en otras ciudades de México y algunos contactos en Estados Unidos. Una conexión que llamó particularmente su atención era con Fernando Aguilar, el ex empleado de cruceros en cuya foto había aparecido originalmente. La relación entre Paloma y Fernando no estaba claramente definida en Facebook, pero aparecían juntos en múltiples fotos familiares a lo largo de varios años. En algunas fotos, Fernando aparecía junto con una mujer que Paloma había etiquetado como Mamá Rosa, sugiriendo que Fernando podría ser su padre adoptivo. Eduardo también notó que Paloma había comenzado a usar Facebook solo en 2010, cuando habría tenido aproximadamente 15 años.
Para una adolescente mexicana en esa época, comenzar a usar redes sociales a los 15 años no era inusual, pero la ausencia completa de fotos o referencias a su vida antes de 2010 sí era notable. Más intrigante aún, Eduardo descubrió que Paloma había asistido a una escuela secundaria privada en Mérida que era conocida por aceptar estudiantes que no tenían documentación educativa completa de sus años de primaria. Esta escuela tenía una reputación de trabajar con familias adoptivas y niños que habían tenido disrupciones en su educación temprana. Al final del día 16 de marzo, Eduardo tenía suficiente evidencia como para estar convencido de que había encontrado a su hermana. Sin embargo, también entendía la magnitud de lo que esto significaba y sabía que necesitaba manejar la situación con extremo cuidado. Eduardo pasó la noche del 16 de marzo sin dormir, revisando una y otra vez la evidencia que había compilado. La posibilidad de que hubiera finalmente encontrado a Esperanza era abrumadora, pero también aterradora. 10 años de búsqueda habían resultado en docenas de falsas alarmas, y Eduardo sabía que las consecuencias emocionales de otra decepción podrían ser devastadoras para su familia. La primera decisión que tuvo que tomar era si contactar inmediatamente a sus padres o investigar más antes de darles lo que podrían ser falsas esperanzas. Eduardo decidió que necesitaba al menos una evidencia adicional antes de involucrar a Alejandro y Dolores. El 17 de marzo, Eduardo implementó una estrategia más agresiva de investigación, utilizando técnicas que había aprendido de comunidades en línea dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Comenzó a investigar no solo el perfil de Paloma, sino también los perfiles de todas las personas conectadas con ella. La investigación de Fernando Aguilar reveló información que corroboró las sospechas de Eduardo. Fernando había trabajado efectivamente para Princess Cruise durante el periodo que incluía marzo de 2004. Más específicamente, los registros laborales que Eduardo pudo acceder a través de LinkedIn mostraban que Fernando había trabajado como coordinador de actividades infantiles en cruceros del Caribe durante exactamente el periodo cuando Esperanza había desaparecido. Eduardo también descubrió que Fernando había tenido problemas legales en 2005, un año después de la desaparición de Esperanza. Había sido arrestado en Cancún por cargos relacionados con documentación fraudulenta, aunque los cargos posteriormente habían sido retirados. Esta información estaba disponible en archivos periodísticos digitales que Eduardo encontró utilizando búsquedas especializadas en bases de datos de noticias. La investigación de Rosa Velasco, la mujer que Paloma identificaba como su madre, reveló un patrón aún más preocupante. Rosa había adoptado oficialmente a Paloma en 2007, 3 años después de la desaparición de Esperanza. Sin embargo, los documentos de adopción que Eduardo pudo acceder parcialmente a través de registros públicos digitalizados mostraban que Paloma había estado viviendo con Rosa desde 2004. Esta cronología era altamente sospechosa. Si Paloma realmente había nacido en 1995 y había estado con Rosa desde 2004, habría estado con ella desde los 9 años. Sin embargo, no había registros oficiales de por qué una niña de 9 años habría necesitado ser colocada en cuidado adoptivo, ni registros de sus padres biológicos originales. Eduardo contactó discretamente a un abogado especializado en casos de personas desaparecidas para entender las implicaciones legales de lo que había descubierto. El abogado le advirtió que acusar a alguien de secuestro sin evidencia absoluta podría resultar en problemas legales para Eduardo, pero también le confirmó que tenía suficiente evidencia para justificar una investigación policial formal. El 18 de marzo, Eduardo tomó la decisión de contactar directamente a Paloma a través de Facebook. Elaboró cuidadosamente un mensaje que no la alarmaría, pero que podría revelar información crucial sobre su identidad. El mensaje que Eduardo envió decía: «Hola Paloma, sé que no nos conocemos, pero estoy investigando personas que podrían haber estado en un crucero por el Caribe en marzo de 2004. Vi que tienes conexiones con personas que trabajaban en esa industria en esa época. ¿Sería posible que me ayudaras con algunas preguntas sobre esa época? Es para un proyecto de investigación sobre turismo en México». Eduardo había diseñado el mensaje para ser vago, pero específico sobre las fechas relevantes. Si Paloma realmente era Esperanza, la mención de marzo de 2004 y cruceros del Caribe podrían despertar recuerdos o reacciones que revelarían información importante. La respuesta de Paloma llegó sorprendentemente rápido, solo 3 horas después de que Eduardo enviara el mensaje. Su respuesta fue: «Hola Eduardo, la verdad es que no recuerdo mucho de esa época porque era muy pequeña, pero puedes preguntarme lo que necesites. Fernando, que es como mi papá, ¿trabajaba en cruceros en esos años?». Esta respuesta confirmó varias sospechas de Eduardo. Primero, Paloma reconocía que había sido muy pequeña en 2004, lo cual era consistente con tener 8 años en esa época. Segundo, confirmaba directamente la conexión con Fernando y su trabajo en cruceros. Tercero, la forma casual en que describía a Fernando como mi papá sugería que no era su padre biológico. Eduardo decidió presionar un poco más en sus siguientes mensajes.
Preguntó específicamente sobre recuerdos de barcos, puertos mexicanos y si había vivido en diferentes ciudades cuando era niña. Las respuestas de Paloma fueron vagas, pero revelaron detalles significativos. Paloma mencionó que tenía recuerdos muy confusos de su infancia temprana y que había vivido en varios lugares antes de establecerse permanentemente en Mérida alrededor de 2007. También mencionó que a veces tenía sueños sobre estar en un barco grande, pero que Rosa le había dicho que estos probablemente eran fantasías de niña. La mención de sueños sobre barcos fue el detalle que convenció definitivamente a Eduardo. Durante las primeras semanas después de la desaparición, Esperanza había mencionado frecuentemente sueños sobre barcos y el océano. Era un detalle específico que solo alguien que hubiera estado en el crucero Caribe Princess podría recordar de manera tan vívida. Eduardo sabía que había llegado el momento de involucrar a sus padres y a las autoridades. Sin embargo, también sabía que necesitaba manejar esta situación con extremo cuidado. Si Paloma realmente era Esperanza, había pasado 10 años creyendo que Rosa y Fernando eran su familia. La revelación de la verdad tendría que ser manejada de manera que no traumatizara adicionalmente a su hermana. El 19 de marzo, Eduardo finalmente decidió contactar a sus padres. Llamó primero a su madre, sabiendo que Dolores tendría la reacción emocional más intensa, pero también el instinto maternal más fuerte para proteger a Esperanza durante lo que sería un proceso muy difícil. La conversación telefónica con Dolores fue una de las más difíciles de la vida de Eduardo. Tuvo que explicar metódicamente toda la evidencia que había encontrado, mientras su madre oscilaba entre esperanza desesperada y el terror de otra falsa alarma. Eduardo le envió por correo electrónico todas las fotos comparativas que había creado, y Dolores inmediatamente confirmó las similitudes que Eduardo había identificado. Dolores estuvo de acuerdo en que la similitud física era demasiado específica para hacer coincidencia, pero también expresó preocupación sobre cómo proceder sin causar más trauma a Esperanza. Habían pasado 10 años. Si realmente era su hija, probablemente no los recordaría y forzar un encuentro podría ser devastador para todos los involucrados. Eduardo y Dolores decidieron contactar al agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Salinas, quien había manejado la investigación original. Salinas, que ahora tenía una posición más alta en la Procuraduría General de la República, inmediatamente reconoció la importancia del descubrimiento de Eduardo. Salinas confirmó que tenía autoridad legal para reabrir oficialmente el caso y ordenar pruebas de ADN para confirmar la identidad de Paloma. Sin embargo, también advirtió que el proceso sería complejo porque involucraría coordinar con autoridades de Yucatán y potencialmente presentar cargos criminales contra Fernando y Rosa si se confirmaba que habían estado involucrados en el secuestro original. La decisión de proceder legalmente versus intentar un acercamiento familiar directo se convirtió en el dilema central que la familia Castillo tuvo que enfrentar. Cada opción tenía riesgos significativos y consecuencias que podrían afectar permanentemente cualquier posibilidad de reunificación con Esperanza. El 20 de marzo de 2014, el agente Salinas autorizó oficialmente la reapertura del caso de Esperanza Castillo, basándose en la evidencia presentada por Eduardo. La primera fase de la investigación renovada involucraría verificar la identidad de Paloma Aguilar sin alertar a Fernando o Rosa sobre la investigación. Salinas asignó el caso a la agente especial Claudia Ramos, una investigadora especializada en casos de tráfico humano y personas desaparecidas. La experiencia de Ramos incluía múltiples casos donde niños habían sido separados de sus familias biológicas y habían vivido durante años con identidades falsas. La estrategia inicial de la agente Ramos fue obtener información adicional sobre Paloma y su familia adoptiva sin hacer contacto directo. Utilizando recursos policiales especializados, pudo acceder a registros escolares, médicos y legales que no estaban disponibles para Eduardo a través de búsquedas públicas. Los registros médicos de Paloma revelaron información crucial. Sus expedientes mostraban que había sido tratada por un pediatra en Mérida desde 2005, pero no había registros médicos anteriores a esa fecha. Para una niña que habría tenido 10 años en 2005, la ausencia completa de registros médicos de la infancia era altamente inusual. Más significativo aún, los registros dentales de Paloma que la agente Ramos obtuvo a través de una orden judicial mostraban evidencia de trabajo dental que había sido realizado usando técnicas y materiales que eran característicos de dentistas mexicanos de la zona de Puerto Vallarta durante el periodo 2002 a 2004. La investigación de los registros escolares de Paloma reveló más inconsistencias. Aunque había asistido regularmente a la escuela en Mérida desde 2005, no había registros de transferencia escolar de ninguna institución anterior. Los administradores escolares habían aceptado a Paloma basándose en documentación proporcionada por Rosa, pero esta documentación incluía un certificado de nacimiento que los investigadores ahora sospechaban que podría ser fraudulento.
Paralelamente, la agente Ramos inició una investigación más profunda de Fernando Aguilar y Rosa Velasco. Esta investigación reveló un patrón de comportamiento que era altamente sospechoso. Fernando había cambiado de residencia múltiples veces entre 2004 y 2007, viviendo en Puerto Vallarta, Cancún y finalmente estableciéndose en Mérida. Los registros financieros de Fernando mostraron que había realizado transferencias bancarias significativas en mayo de 2004, 2 meses después de la desaparición de Esperanza. Estas transferencias, que totalizaban aproximadamente 180,000 pesos, habían sido enviadas a una cuenta bancaria en Mérida, que posteriormente había sido utilizada para comprar la casa donde Paloma había crecido. La investigación de Rosa Velasco reveló que había presentado solicitudes de adopción en múltiples estados mexicanos durante 2004 y 2005, pero que todas estas solicitudes habían sido retiradas, excepto la que finalmente resultó en la adopción de Paloma. Este patrón sugería que Rosa había estado específicamente buscando una forma de legalizar la custodia de una niña que ya estaba en su posesión. El 25 de marzo, la agente Ramos había compilado suficiente evidencia circunstancial para justificar una confrontación directa. Sin embargo, la estrategia para esta confrontación requería extremo cuidado debido a la sensibilidad psicológica de la situación. La decisión fue contactar primero a Rosa Velasco, quien según los análisis psicológicos sería más probable que cooperara que Fernando. La agente Ramos y un psicólogo especializado en reunificación familiar se dirigieron a Mérida para realizar esta entrevista. Rosa fue contactada en su lugar de trabajo, una clínica dental donde había trabajado como asistente durante los últimos 8 años. Cuando la agente Ramos se identificó y mencionó que estaba investigando el caso de Esperanza Castillo, Rosa inmediatamente comenzó a llorar y pidió hablar en privado. En una sala de interrogatorio en las oficinas de la Procuraduría de Yucatán, Rosa confesó que había sabido desde el principio que Paloma no era huérfana como Fernando le había dicho. Sin embargo, también reveló que para el momento en que se dio cuenta de la verdad, ya había desarrollado un vínculo maternal profundo con la niña y había sentido que era demasiado tarde para cambiar la situación. Rosa explicó que Fernando le había dicho inicialmente que Paloma era hija de una mujer que había muerto en un accidente y que él tenía custodia legal, pero no podía cuidarla debido a su trabajo de viajes constantes. Rosa, que había sido incapaz de tener hijos biológicos, había accedido a cuidar a Paloma temporalmente, pero Fernando nunca había regresado por ella. Según el testimonio de Rosa, comenzó a sospechar que algo no era correcto cuando Paloma, durante sus primeros meses con ella, había mencionado repetidamente que quería volver a casa con mamá, papá y Eduardo. Rosa había asumido que estos eran recuerdos de su vida anterior, pero había decidido no investigar más porque temía perder a la niña que había llegado a amar como a su propia hija. Rosa también reveló que Fernando había visitado regularmente durante los primeros años, pero que estas visitas habían cesado completamente alrededor de 2008. Durante una de estas visitas, Fernando había amenazado con llevarse a Paloma si Rosa alguna vez hablaba con las autoridades sobre las circunstancias de cómo la niña había llegado a estar bajo su cuidado. El testimonio de Rosa proporcionó la evidencia directa que los investigadores necesitaban para proceder con cargos criminales contra Fernando. Sin embargo, también planteó la pregunta compleja de cómo manejar la relación entre Paloma y Rosa, quien había sido efectivamente su madre durante 10 años. Independientemente de las circunstancias originales, la agente Ramos tomó la decisión de mantener la investigación confidencial mientras se localizaba a Fernando. Rosa fue liberada bajo la condición de que no contactara a Fernando ni alertara a Paloma sobre la investigación hasta que se pudiera manejar la situación de manera que minimizara el trauma para todos los involucrados. La búsqueda de Fernando reveló que había dejado México en 2012 y aparentemente estaba viviendo en Guatemala, donde había establecido un negocio de turismo similar a su trabajo anterior. La extradición sería posible, pero requeriría coordinación internacional que podría tomar semanas o meses. Durante este periodo, la familia Castillo vivió en un estado de tensión extrema. Sabían que muy probablemente habían encontrado a Esperanza, pero también sabían que el proceso de reunificación sería complejo y potencialmente traumático. Dolores, en particular, luchaba con sentimientos contradictorios: alegría de que su hija estuviera viva y resentimiento hacia la mujer que había criado a su hija durante 10 años. Eduardo continuó manteniendo contacto casual con Paloma a través de Facebook, pero ahora cada conversación estaba cargada de un significado emocional que no podía expresar. Saber que estaba hablando con su hermana perdida sin poder revelar su identidad era una experiencia emocionalmente agotadora. La decisión final sobre cómo proceder tuvo que equilibrar consideraciones legales, psicológicas y familiares, que eran todas igualmente importantes y potencialmente conflictivas. El 2 de abril de 2014, la agente Ramos tomó la decisión de que había llegado el momento de confrontar directamente a Paloma con la verdad sobre su identidad.
Esta decisión fue tomada después de consultas extensivas con psicólogos especializados en reunificación familiar y con la aprobación de la familia Castillo. La estrategia fue diseñada para minimizar el trauma psicológico mientras maximizaba las posibilidades de que Paloma pudiera recordar detalles de su vida anterior que confirmarían definitivamente su identidad. El encuentro se realizaría en un ambiente controlado con apoyo psicológico disponible inmediatamente. Paloma fue contactada por Rosa, quien le pidió que la acompañara a una cita médica de rutina. En realidad fueron dirigidas a una oficina gubernamental en Mérida, donde el agente Ramos y un equipo de psicólogos estaban esperando. Rosa había accedido a cooperar completamente con esta confrontación como parte de su testimonio. Cuando Paloma llegó a la oficina y se dio cuenta de que no era una cita médica, inmediatamente se puso ansiosa y defensiva. La agente Ramos comenzó la conversación explicando que estaban investigando un caso de una niña que había desaparecido hace 10 años y que tenían razones para creer que Paloma podría tener información que podría ayudar. La reacción inicial de Paloma fue de confusión genuina. Explicó que no entendía cómo podría tener información sobre una niña desaparecida, ya que había vivido con Rosa toda su vida. Sin embargo, cuando la agente Ramos mencionó específicamente el nombre Esperanza Castillo y mostró fotografías de la familia, Paloma tuvo una reacción física visible. Comenzó a llorar sin entender por qué y dijo que las fotografías le parecían familiares, pero como de un sueño. Cuando se le mostró la fotografía de Eduardo a los 16 años, Paloma dijo que tenía la extraña sensación de que conocía a esa persona, pero no podía explicar de dónde. El momento de quiebre llegó cuando la agente Ramos mostró a Paloma un video casero que los Castillos habían filmado durante el crucero el día antes de la desaparición. El video mostraba a Esperanza jugando en la piscina del barco, riendo y hablando con sus padres en español con un acento específico de Puerto Vallarta. Mientras Paloma veía el video, comenzó a experimentar lo que los psicólogos presentes identificaron como recuperación de memoria traumática. Comenzó a recordar fragmentos específicos: el sabor del agua clorada de la piscina, la sensación del piso del barco bajo sus pies, la voz de su madre llamándola desde lejos. Paloma preguntó si podía ver el video otra vez y durante la segunda visualización de repente gritó: ¡Eduardo!, al ver a su hermano en el video. En ese momento comenzó a recordar no solo a Eduardo, sino también fragmentos de su vida en Puerto Vallarta, la casa donde había vivido, su escuela, sus amigos y especialmente los momentos con su familia. La recuperación de memoria no fue inmediata ni completa, pero fue suficientemente específica como para confirmar, sin lugar a dudas, que Paloma era realmente Esperanza Castillo. Recordó detalles que solo Esperanza podría saber: el nombre de su maestra de primer grado, la ubicación exacta de una cicatriz en la rodilla de Eduardo y la canción específica que Dolores le cantaba antes de dormir. Sin embargo, Paloma también experimentó una crisis psicológica severa al darse cuenta de que su identidad completa había sido una mentira durante 10 años. La mujer que había conocido como su madre había participado en separarla de su familia real, y el hombre que había conocido como padre había sido responsable de su secuestro. Rosa, que había estado presente durante esta confrontación, también comenzó a llorar y pidió perdón repetidamente tanto a Paloma como a los investigadores. Explicó que durante los primeros años había intentado convencerse de que estaba protegiendo a Paloma de algo peor, pero que eventualmente se había dado cuenta de que había sido cómplice de algo terrible. La agente Ramos inmediatamente contactó a la familia Castillo en Puerto Vallarta para informarles que habían confirmado positivamente la identidad de su hija. La conversación telefónica con Dolores fue una mezcla de alegría, alivio y ansiedad sobre cómo proceder con la reunificación. El encuentro entre Paloma y su familia biológica fue programado para el día siguiente, el 3 de abril. La decisión fue realizarlo en Mérida, en un ambiente neutral con apoyo psicológico disponible para todos los involucrados. Eduardo fue la primera persona de la familia en viajar a Mérida, tanto porque había sido quien la encontró como porque Paloma había mostrado la reacción más fuerte al recordarlo. El reencuentro entre Eduardo y Esperanza fue documentado por los psicólogos como uno de los más emocionalmente intensos que habían presenciado. Cuando Esperanza vio a Eduardo entrar a la habitación, inmediatamente lo reconoció como su hermano, pero también experimentó una profunda perturbación emocional, porque la realidad que había conocido durante 10 años había sido drásticamente alterada en cuestión de horas. Eduardo se acercó lentamente a su hermana y le dijo: «Hola, Esperanza. Soy Eduardo, tu hermano. Te he estado buscando durante 10 años». Esperanza respondió: «Sé quién eres, pero no entiendo cómo todo esto es posible. Mi vida entera ha sido una falsedad». La conversación entre los hermanos duró 3 horas, durante las cuales Eduardo cuidadosamente le explicó su ausencia, cómo la familia nunca había dejado de buscarla,
cómo había afectado a sus padres y cómo él había dedicado años a desarrollar técnicas para localizarla en Internet. Esperanza también compartió recuerdos de la década que había vivido con Rosa. Explicó que había tenido una infancia generalmente feliz con Rosa, quien había sido una madre amorosa, pero que siempre había tenido la sensación de que algo faltaba en su vida. También mencionó que había tenido pesadillas recurrentes sobre estar perdida y no poder encontrar a su familia, pero que Rosa le había dicho que eran solo sueños. La reunión con Alejandro y Dolores se realizó el 4 de abril. Este encuentro fue aún más intenso a nivel emocional, especialmente para Dolores, quien había mantenido la habitación de Esperanza exactamente como estaba 10 años antes. Cuando Dolores vio a su hija por primera vez, inmediatamente la reconoció, pero también se dio cuenta de que ya no era la niña de 8 años que había perdido, sino una joven de 18 años que había vivido una experiencia de vida completamente distinta. Esperanza tuvo dificultades para asumir el rol inmediato de Alejandro y Dolores como sus padres, porque Rosa había sido efectivamente su figura materna durante la mayor parte de su vida consciente. Sin embargo, también experimentó una sensación de pertenencia que no podía explicar racionalmente. La reunificación de Esperanza con la familia Castillo no fue el final idílico que muchos habrían esperado, sino el inicio de un proceso complejo de reconstrucción familiar que tomaría años. Esperanza enfrentó la difícil elección entre dos familias que la amaban. Rosa había sido su madre durante 10 años y había proporcionado amor, cuidado y estabilidad, aunque la situación se originó en hechos ilícitos. Los Castillo eran su familia biológica que nunca había dejado de buscarla, pero eran en esencia desconocidos. Después de una década de separación, la solución que se desarrolló fue paulatina y supervisada por profesionales. Esperanza continuó viviendo en Mérida con Rosa durante los primeros meses, pero comenzó a pasar tiempo regularmente con los Castillo en Puerto Vallarta. Este arreglo permitió que ambas conexiones familiares continuaran mientras Esperanza asimilaba psicológicamente la revelación sobre su identidad. El proceso judicial contra Fernando Aguilar se desarrolló paralelamente al proceso de reunificación familiar. Fernando fue detenido en Guatemala en junio de 2014 y extraditado a México en septiembre. Durante su juicio se reveló que había sustraído a Esperanza con la intención de entregarla a una familia sin hijos, pero que Rosa se había encariñado tanto con la niña que le había pagado a Fernando para conservar su custodia permanente. Fernando fue condenado a 25 años de privación de libertad por sustracción de menor, trata y asociación delictiva. Rosa recibió una pena suspendida y servicios comunitarios debido a su colaboración con la investigación y el reconocimiento de que había proporcionado cuidado afectuoso a Esperanza durante la década de separación. Uno de los aspectos más complicados de la resolución fue gestionar la relación continua entre Esperanza y Rosa. Los psicólogos determinaron que interrumpir completamente este vínculo sería perjudicial para Esperanza, quien había conocido a Rosa como su madre durante la mayor parte de su vida consciente. La solución fue permitir que Rosa mantuviera un papel en la vida de Esperanza, similar al de una madrina o tía querida. Esta decisión fue inicialmente desafiante para Dolores, quien luchó con el resentimiento hacia la mujer que había criado a su hija. Sin embargo, con terapia familiar intensiva, Dolores llegó a comprender que Rosa también había sido, en cierto sentido, una víctima de los engaños de Fernando. Eduardo se convirtió en el miembro de la familia que más fácilmente restableció su vínculo con Esperanza. Su conexión como hermano se fortaleció por el hecho de que había sido él quien la había encontrado, y porque su relación había sido la que Esperanza había recordado con mayor claridad durante la confrontación inicial. La adaptación de Esperanza a la vida con los Castillo implicó múltiples ajustes prácticos. Había crecido en Mérida, una ciudad significativamente diferente de Puerto Vallarta, y había desarrollado amistades y conexiones que no quería abandonar completamente. La familia decidió que Esperanza terminaría sus estudios de preparatoria en Mérida, pero pasaría vacaciones y veranos en Puerto Vallarta. En términos legales, Esperanza recuperó oficialmente su nombre original en octubre de 2014. Aunque decidió mantener Paloma como segundo nombre en honor a la vida que había vivido durante la década de separación. Esta decisión simbolizó su enfoque de integrar ambas partes de su experiencia en lugar de rechazar completamente los años como Paloma. El impacto del caso se extendió más allá de la familia Castillo. Princess Cruises implementó protocolos de seguridad adicionales como resultado directo de la investigación renovada, incluyendo verificaciones de antecedentes más exhaustivas para empleados con acceso a áreas de menores y mejores sistemas de monitoreo en áreas críticas del barco. La historia también llevó a cambios en los procedimientos de adopción en México, incluyendo verificaciones más rigurosas de los antecedentes de niños que están siendo colocados para adopción y mejor comunicación entre estados sobre casos de menores desaparecidos. Para la familia Castillo, la recuperación de Esperanza también significó la necesidad de procesar 10 años de trauma y pérdida.
Alejandro y Dolores requirieron terapia extensiva para manejar sentimientos complejos de alegría por el regreso de su hija, pero también dolor por los años perdidos y resentimiento hacia las circunstancias que habían causado la separación. La relación matrimonial entre Alejandro y Dolores, que había sido severamente dañada por la pérdida de Esperanza, comenzó un proceso de reparación. Sin embargo, también tuvieron que reconocer que habían cambiado fundamentalmente durante la década de separación y que reconstruir su matrimonio requeriría trabajo consciente. Eduardo decidió cambiar su carrera profesional como resultado de su experiencia, encontrando a Esperanza. Se especializó en tecnología aplicada a la búsqueda de personas desaparecidas y eventualmente estableció una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a otras familias mexicanas que enfrentaban situaciones similares. Esperanza se adaptó gradualmente a tener 2 familias y 2 identidades. A los 19 años, en 2015, tomó la decisión de mudarse permanentemente a Puerto Vallarta para estar más cerca de los Castillo, pero mantuvo una relación regular con Rosa. Se inscribió en la Universidad de Guadalajara para estudiar psicología, motivada por su propia experiencia de trauma y recuperación. En 2016, 2 años después de la reunificación, Esperanza dio su primera entrevista pública sobre su experiencia. Explicó que había aprendido a ver su vida no como una década perdida, sino como una experiencia única que le había dado perspectiva sobre la resiliencia familiar y humana que de otra manera nunca habría tenido. La historia de Esperanza Castillo se convirtió en un caso de estudio para investigadores de trauma infantil y reunificación familiar. Su capacidad de integrar 2 identidades aparentemente contradictorias en una narrativa coherente de vida fue considerada notable por profesionales de la salud mental. En el 10º aniversario de su reunificación en 2024, Esperanza reflexionó sobre cómo el caso había afectado no solo a su familia, sino a las políticas públicas relacionadas con niños desaparecidos en México. Su historia había inspirado mejoras en sistemas de búsqueda, protocolos de investigación y apoyo para familias afectadas. Rosa Velasco continuó viviendo en Mérida y mantuvo una relación cordial con la familia Castillo. En 2020, cuando nació el primer hijo de Esperanza, Rosa fue invitada a conocer a su nieto, simbolizando la compleja, pero finalmente exitosa integración de las 2 familias que habían amado a Esperanza. El caso también tuvo un impacto duradero en la industria de cruceros. La historia de Esperanza llevó a investigaciones de múltiples casos similares, donde empleados de cruceros habían tenido acceso inapropiado a menores. Aunque la mayoría de estos casos no involucraban secuestro, llevaron a reformas significativas en protocolos de protección infantil en toda la industria. Para Eduardo, encontrar a su hermana validó una década de búsqueda obsesiva que muchas personas habían considerado poco saludable. Su metodología de búsqueda en redes sociales se convirtió en un modelo utilizado por otras organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas y fue reconocido internacionalmente por su innovación en la aplicación de tecnología a casos de personas desaparecidas. La familia Castillo aprendió que la reunificación no significaba el regreso a la vida que habían tenido antes, sino la creación de una nueva dinámica familiar que incorporaba las experiencias y el crecimiento que todos habían tenido durante la década de separación. Este caso nos muestra cómo la tecnología y la perseverancia familiar pueden combinarse para resolver incluso los misterios más complejos. La historia de Esperanza también ilustra que las familias pueden sobrevivir traumas increíbles y encontrar formas de reconstruirse, aunque nunca de la misma manera que existían antes.